Hermanos, que el Señor le bendiga. Quiero dar gracias a Dios primeramente, a mi pastor y a mis líderes por darme la oportunidad de nuevamente poder hablar un poco sobre la palabra de Dios. Hay 3 palabras que escuchamos mucho y estas palabras son: confía en Dios. Esto es algo que escuchamos a través de clases bíblicas, en prédicas, en las alabanzas y en testimonios. Pero ¿por qué, aunque lo escuchamos tanto, casi a diario, por qué aún así todavía hay un poco de duda en nosotros? Leyendo en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una de las razones que nuestra confianza en Dios puede decaer es porque somos muy autosuficientes, o en otras palabras, podemos sentir que nosotros solo bastamos para atravesar un problema. Debemos de confiar en Dios y no escuchar en nuestra propia opinión. Cuando somos autosuficientes, hemos aprendido a cómo evitar problemas, en vez de realizar que estos problemas han sido permitidos o alejados de nosotros por Dios soberano para enseñarnos más de sus caminos. Y por no confiar en Dios, esto no nos ayuda a crecer espiritualmente. Nosotros vamos por nuestros propios caminos sin la guianza de Dios, y esto nos aleja más y más de Él. A veces no queremos molestar a otros hermanos con nuestros propios problemas, y en situaciones así, en vez de sentir lástima por nosotros mismos, debemos de hablar con aquel que siempre está listo para escucharnos. Cuando no tengamos con quién hablar, siempre tenemos un oído en Dios que está ahí para escucharnos. Para Dios, un pequeño susurro suena como un eco fuerte para Él. Si no sabes cómo orar, habla con Él con tus propias palabras y el Espíritu Santo te guiará cómo hablar con Él. En vez de quedarte en cama pensando, rascándote la cabeza, pensando en soluciones para tu problema, debes de ponerte a hablar con aquel que tiene la solución para cualquier problema. Otra razón por la cual nuestra confianza no llega al 100% es porque ahora no es que somos autosuficientes, ahora es que dependemos mucho en los demás. Por ejemplo, cuando pasa algo malo, somos rápidos en llamar a otros cuando tenemos un problema. ¿Por qué no somos rápidos a leer la Biblia, a abrir la palabra, a buscar de Dios? En vez, somos rapiditos a llamar a una persona por el teléfono, a contarle nuestros problemas. Nosotros siempre vamos a estar rodeados de gente que nos va a dar su opinión sobre qué debemos de hacer durante ciertas circunstancias. A veces hasta tomamos los consejos de estas personas y los ponemos más altos que la palabra de Dios, los ponemos más altos que las promesas que ya nos han sido dadas. Cuando vamos a pedir oración a un hermano, he escuchado que dicen: hermano, ore por mí, pero no, nosotros debemos de decir: hermano, hermana, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar. Tercera razón puede ser que nos sentimos lejos de Dios. Nos sentimos que Dios nos ha abandonado, que Él ha permitido tantas cosas malas en nuestra vida, que ya no vemos un punto para confiar más en Él. Tomando en cuenta la historia de Job, un hombre que era describido en la Biblia como un hombre recto y temeroso de Dios, que se apartaba de todo mal. Él, aunque había perdido todo, dijo en Job capítulo 13, versículo 15, él dijo: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque estemos pasando lo más horrible posible, en Él debemos de esperar, en Él tenemos que confiar antes de tomar cualquier acción que no puede ser bien delante de Dios. Pero como dice en Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestra fe debe de ser con todo nuestro corazón. Nuestra fe no debe de ser solo de labios. Cuando nos sintamos abandonados por Dios y por esa razón la confianza en Él ha bajado, quiero leer Mateo 6:26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús nos está recordando que Dios no abandona a nadie. Una cuarta razón por esa poca confianza en Dios puede ser que nos hemos acostumbrado a tener ese mal hábito de preocuparnos demasiado. Muchos de nosotros somos mejores en preocuparnos que en confiar en Dios. Si hemos de hacer una lista de todas nuestras preocupaciones y ponerlas al lado de una lista de todas nuestras oraciones, esa lista de preocupaciones ha de dejar atrás a esa lista de oraciones. A este mismo instante debes de tener una preocupación. Puede ser en tus estudios, puede ser una preocupación en tus finanzas, no tienes suficiente dinero y también no encuentras un trabajo. Puedes tener un ser querido que esté enfermo. Somos humanos. Preocupación es parte de la carne, es parte del ser humano, es algo inevitable, pero la única manera que podemos atravesar esta preocupación es en confiar. Confiar es poner esa preocupación al lado, ponerla en una pausa y decir: Dios, estoy contigo. Dios, en ti yo me descanso y solo en ti. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a descansar en Él. Si estás casado, Dios, ayúdame a mí, a mi esposa, a mi esposo, a confiar más en ti, a escucharte solo a ti y a atravesar este problema contigo a mi lado. Cuando decides solo preocuparte, no confías. Cuando tratas de apresurar el tiempo de Dios, no confías. Cuando tienes días sin dormir, de moverte lado a lado, sin orar, no confías. Cuando buscas la ayuda de otras personas antes la de Dios, no confías. Cuando tratas de tomar el control o la autoridad de una situación sin orar o tener la guianza de Dios, no confías. Cuando te aferras a una persona para que no te sientes sola o para que te sientes amada, no confías. Esta lista puede crecer y crecer y crecer. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8, Dios describe al hombre que confía en Él como un árbol plantado. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, no dejará de dar fruto. También en Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Teniendo fe y confianza verdadera en Jesús, hará que el cordero se transforme en león, y ese león devorará a ese gigante de incredulidad o a cualquier gigante que viene a tu vida, porque hay que recordar, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, que nosotros vivimos por fe y no por la vista. Hasta aquí en mi corto mensaje, y que el Señor los siga bendiciendo.